a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros te agradecemos infinitamente por tu misericordia. Porque si algo merecían nuestros pecados, era que sobre nosotros se desplegara toda tu justicia y toda tu santa y buena ira. Pero en tu gracia tú nos salvaste y nos permitiste no solo conocerte, sino que nos adoptaste como hijos, nos salvaste, nos redimiste, nos justificaste y nos hiciste parte de tu pueblo. Permítenos, oh Señor, que al considerar tu palabra y este precioso tema de la Trinidad, no solo nuestra mente espiritual pueda ser ensanchada, sino que nuestro temor a ti y nuestro amor a ti pueda ser inflamado en nuestros corazones también, para que luego en la adoración tú puedas ser exaltado con todo nuestro corazón. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Como ustedes saben, nos encontramos en estos momentos estudiando el capítulo 2 de la Confesión Bautista de Londres del año 1689. ¿Alguien recuerda cómo se titula o de qué trata el capítulo 2 de la Confesión Bautista de Londres del año 1689? Se titula De Dios y de la Santa Trinidad. En el párrafo 1, los autores de la confesión nos hablaron de qué tema. Los atributos de Dios. En el párrafo 2, ¿de qué nos hablaron los autores de la confesión? La relación de esos atributos con sus criaturas. Si algo aprendimos en la clase pasada, es que en ninguna parte de la teología propia, o sea, el estudio acerca de Dios, se queda en lo etéreo o solo en lo mental o intelectual, sino que siempre baja a nuestra relación con Dios. La mañana de hoy, los autores de la confesión, vamos a estudiar, el párrafo 3 del capítulo 2, y allí los autores de la confesión nos hablan acerca de la Trinidad, Mis amados hermanos, si hay una doctrina importante, y hay muchas y muy importantes, tiene que ver con esta de la Trinidad. Este es central para la vida de un creyente, una iglesia, porque es central en la teología cristiana. Hay cosas en las que podemos estar en desacuerdo, con libertad, pero en esto tenemos que estar alineados de acuerdo a lo que enseña la palabra. ¿Alguien puede mencionarme un texto en la Escritura, uno, que utilice la palabra Trinidad? No hay un texto en la Escritura que se utilice la palabra Trinidad. Es una palabra que, déjame ver si, espérense, paciencia. Empezó a usar y de ahí ha venido a nosotros. Y básicamente este es un tema central en la teología cristiana, como decíamos. 3 han sido las posturas o las herejías que se han revelado contra la Escritura en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Por un lado está lo que se llama, y estoy poniéndolo en contexto histórico para luego ir a la confesión, la doctrina o la posición monarquiana. Está el arrianismo y está el macedonianismo. Yo sé que la última no es muy conocida, pero vamos a hablar muy ligeramente, solo vamos a mencionar sobre de qué se trata el punto. La primera herejía se preocupó tanto el monarquianismo, o también conocido como sabelianismo, porque fue Sabelio el que empezó a enseñar eso. Se preocupó tanto de unir tanto la divinidad que se olvidó de enfatizar en las personas de la Trinidad. El arrianismo negaba, ¿qué cosa? Esa es más conocida. ¿Qué negaba el arrianismo? La divinidad de Cristo. Y el macedonianismo negaba
la personalidad y divinidad del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña esto? Ninguna herejía es nueva. Todas tienen sus antecedentes históricos. De ahí la importancia de conocer la historia. Hablaba con una compañera en el trabajo y ella me mencionó el asunto de los decretos y del positivismo en la fe. Y yo le dije, ¿sabe de dónde viene eso? Y ella me dijo, no me importa de dónde venga. Bueno, no solo es yo queriendo enseñarte una manera no muy sabia de responderme, pero es importante saber de dónde vienen las ideas. Y le expliqué, y muchas veces se cae en error simplemente porque no sabemos de dónde vienen las ideas. De ahí la importancia de la historia. De hecho, algo que hacen ¿y de dónde vienen? Exacto. ¿De dónde vienen? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dije? Ajá. Ah, bien. No quiero meterme en ese tema ahora, porque quería solo una ilustración. Por eso las sectas gustan desconectarse con la historia. Ellos no quieren que se hable de la historia, como que ellos tienen una idea nueva. Sin embargo, el cristianismo siempre mira hacia atrás. Entonces, uno de los argumentos que le van a presentar a usted, si usted dice que cree en la Trinidad, es que le van a decir que eso fue un invento de Constantino en el siglo III y que él fue el que inventó todo eso. Bueno, para ya quitar ese argumento, yo le traje bastantes citas de los padres de la iglesia antes de Lutero, antes de Constantino. A ver, yo estoy hoy antes de Constantino. Y para allá que ustedes digan, mira, está más claro que Clarón que Constantino no inventó la doctrina. Vamos a ver algunos de estos. Pero primero, déjenme mencionarles esto. Estos son los 4 concilios católicos a los cuales nosotros y todos los evangélicos, todos los cristianos se adhieren. Nicea 325, ahí se declaró ¿qué cosa? Que Cristo es Dios. En Constantinopla 381, ahí se declara que Cristo era completamente humano. O sea, que no era solo estereotípicamente, sino que todo lo que era Jesús era 100% humano. En Éfeso, en el 4:31, se declara que en Cristo, aunque habían 2 naturalezas, había una sola persona. O sea, son sumamente importantes. Y de Calcedonia ahora mismo no me acuerdo, hoy no estoy en mi día. Ahí fue, exacto, ahí es donde se declara las 2 naturalezas de Cristo y en Éfeso que era una sola persona. Policarpo. Miren, Policarpo hablando de la Trinidad. Este hombre nació en el año 70 después de Cristo. O sea, bien cercano a los apóstoles. Fue discípulo del apóstol Juan. O sea, no estamos hablando de alguien que está hablando 300 años después. No, alguien que fue discípulo directo de uno de los apóstoles. Murió entre el 150 al 160, perdón, 155 al 160. No estaba una fecha muy determinada. Miren una cita, y todas las citas que voy a presentar son lo que se llama, o sea, cuando están las tres personas de la Trinidad juntas, se le llama la fórmula trinitaria. Todo lo que van a usar estos hombres es la fórmula trinitaria. Ellos van a poner al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una misma oración. Y eso dice mucho en teología. Por cierto, aparece así en la Biblia, ¿no? Alguien que lea, a ver, no sé si esté completo, déjenme leerlo yo. Dice, Señor Dios omnipotente, Padre de tu amado y bendecido siervo Jesucristo, yo te bendigo porque me tuviste por digno de esta hora a fin de tomar parte en la incorrupción del Espíritu Santo. Tú el infalible y verdadero Dios, por lo tanto yo te alabo por mediación del eterno y celeste sumo sacerdote. Y esa expresión eterno y celeste tiene una connotación teológica importante.
Jesucristo, tu siervo amado, por el cual gloria a ti con el Espíritu Santo, ahora y por el siglo por venir. Hay una fórmula trinitaria que obviamente al ponerlos juntos hablan de que la divinidad está compuesta en tres personas. Ignacio de Antioquía, me van a perdonar, no encontré la foto de pasaporte de ninguno de los padres de la iglesia. Las fotos que hay la hicieron los católicos romanos, entonces ustedes los verán con esas aureolas y demás, ¿para qué? Pero Ignacio de Antioquía nació en el año 35 después de Cristo y murió en el 107 en el tiempo apostólico. O sea, ¿tiene algo importante que decirnos Ignacio de Antioquía? Yo creo que sí. A ver, eso sí se puede leer completo. Alguien que lo lea, por favor. Sois piedras del templo del Padre, preparadas para la construcción de Dios Padre, levantadas a las alturas por la palanca de Jesucristo, que es la cruz, haciendo veces de cuerda el Espíritu Santo. Carta a los Efesios 9:1. Luis Bueno, O.C. Sí, la verdad. La verdad es que nuestro Dios Jesús, el ungido, fue llevado por María en su seno conforme a la dispensación del Dios Padre del linaje, cierto de David, por obra, empero del Espíritu Santo. Ya está ahí. Pero noten cómo le llama a Jesús. Nuestro Dios. O sea, y estamos hablando de alguien en el tiempo apostólico. Se le llaman padres apostólicos porque eran, grupo de hombres que le estoy presentando, fueron discípulos de los apóstoles y fueron los que se quedaron al frente de la iglesia cuando los apóstoles murieron. Sí. Sí, eso fue escrito en griego. Si usted puede comprar un libro que se llama Padres Apostólicos, lo va a encontrar en griego, si lee griego, y lo va a encontrar en español, en los dos. Ese Justino Mártir nació aproximadamente en el 100 y murió en el 165, bien cercano a los apóstoles. Fue un maestro, apologista y mártir, discípulo de Policarpo. Por cierto, Policarpo murió comido por leones. O sea, que fue un hombre que no solo vivió para el Señor, sino que murió también por su amor al Señor. Dice, ahí está, alguien que lo lea, que tenga buena vista. No tienen que leer de dónde viene ni nada de eso. Entonces toman en el agua el baño en el nombre de Dios, Padre y soberano del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. que pongan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo juntos, tiene una connotación importante en la teología y en la Biblia, obviamente. Ese San Ireneo era originario de Asia Menor, fue discípulo de Policarpo, llegó a ser anciano de Lyon en las Galias y fue el principal teólogo del segundo siglo, el teólogo más importante del segundo siglo. Yo no quiero que quepa, ahí no lo van a poder leer, yo lo voy a leer. Dice, la iglesia, aunque dispersa en todo el mundo hasta lo último de la tierra, ha recibido de los apóstoles sus discípulos esta fe. Un Dios, el Padre omnipotente, hacedor del cielo y de la tierra y el mar y de todas las cosas que en ellos hay. Y un Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se encarnó para nuestra salvación. Y en el Espíritu Santo, quien proclamó por medio de los profetas las dispensaciones de Dios y los advenimientos y el nacimiento de una virgen y la pasión y la resurrección de entre los muertos y la ascensión al cielo en la carne del amadísimo Jesucristo, nuestro Señor. Y uno lo ve en español, la palabra kurios en griego significa alguien que es amo. Se usaba generalmente, aunque no únicamente, pero generalmente se usaba para los dioses, para referirse a los dioses. O un amo, que se le llame a Cristo kurios, tiene un significado importante para la teología, indicándole a Jesucristo como Dios.
y su manifestación desde el cielo en la gloria del Padre, a fin de reunir en uno todas las cosas y para resucitar renovada toda carne entera de la raza humana, para que ante Jesucristo, nuestro Señor y Dios, ya, más claro no puede ser, y Salvador y Rey, según la voluntad del Padre invisible, se doble toda rodilla de las que están en los cielos, las cosas en la tierra y las cosas debajo de la tierra, y que toda lengua confiese, y que Él ejecute todo juicio sobre todos. Tengo citas de Teófilo de Antioquía. No lo vamos a leer porque se va a hacer largo. También es del siglo II. Ah, no, mire, esta es corta. ¿Alguien que la lea? Rápido. Igualmente también los 3 días que proceden a la creación de los luminares son símbolos de la Trinidad, de Dios, de su verbo y de su sabiduría. Ya está, ahí más claro ni el agua. Atenágora de, creo que es ese, a ver. No sé si es, no, ese es Tertuliano. Esto lo escribió Atenágora de Atenas, también de la segunda mitad del siglo. Tertuliano habló también de eso, esas dos. Y ahí hay más citas de padres y teólogos de la iglesia antes, mucho antes de Constantino, que hablaban de la Trinidad. Sí. Josefo era judío, no era cristiano. Entonces era un historiador también, no hablaba de teología, hablaba de historia. No tendríamos una cita de él. Mis amados hermanos, ¿qué tan importante es la doctrina de la Trinidad? Dice Michael Horton, si la teología del pacto forma la arquitectura de la fe y la práctica reformada, la doctrina de la Trinidad es su fundamento. La Trinidad no es meramente una doctrina entre otras. Además de ser proclamada en la palabra y sacramento, este artículo estructura toda la fe y la práctica del cristianismo, nuestra teología, liturgia, himnos y vida. Y yo digo a eso amén. Mis amados hermanos, muchas doctrinas están en juego cuando nosotros no entendemos correctamente la doctrina de la Trinidad. Así que el tema que estaremos tratando hoy es sumamente importante. ¿Qué es lo que nos enseña el el capítulo 2 acerca de la Trinidad? Y luego nos vamos a enfocar más en el 3. Primero, nos enseña que hay un solo Dios. Dice la confesión en el párrafo 1, no hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero. Hay un solo Dios. Todo lo que digamos a partir de ahora está sobre la base del monoteísmo cristiano. La Escritura se opone al politeísmo. La Escritura enseña el monoteísmo. Y aquí hay textos que avalan eso para los que copian. ¿Alguien puede leerme Deuteronomio 6:4, por favor? Es el único que vamos a leer de todo eso, por causa del tiempo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el Shema. Oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios. Si algo está claro en la Escritura es la existencia de un solo Dios. El politeísmo es condenado por Dios en las Escrituras. No solamente porque inevitablemente el politeísmo va a llevar a los hombres a una adoración falsa, a establecer imágenes y demás perversidades, sino porque rebaja los atributos del Dios verdadero. Miren lo que dice H. Strong en su teología sistemática. Podemos insistir en la idea de dos o más dioses. Podemos insistir que la idea de dos o más dioses es en sí misma contradictoria, puesto que cada cual limita al otro y así destruye la divinidad de cada cual. ¿No es verdad? Nadie podrá ser un verdadero creyente
creyendo en varios dioses. No se puede. Dice Alejandro McLaren, los paganos tienen muchos dioses, porque no tienen ni uno que satisfaga el hambre de sus corazones o que corresponda a sus ideales inconsistentes. Y eso es verdad. Tienen mucho porque no tienen uno que satisfaga verdaderamente la necesidad que tienen de Dios. Así que la Escritura es clara al decirnos que hay un solo Dios. Pero ese Dios que está en la Escritura y que ha creado todas las cosas, es un Dios trino. Es un Dios trino. Pero ven acá, Joel, tú me dirás. No acabas de decirnos que hay un solo Dios. Sí, hay un solo Dios en el que subsisten tres, y yo voy a ya dar toda la declaración que estaremos defendiendo a lo largo de la clase. Hay un Dios que subsiste en tres personas distintas. Y déjenme decirle una cosa, mis amados hermanos. La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas más difíciles de toda la Escritura. Y no es porque sea una doctrina irracional. El asunto de la doctrina de la Trinidad es que es una doctrina suprarracional. Está por encima de nuestra razón. Así que lo que debemos hacer es tomar toda la información que nos da la Escritura y creerla toda. Lo que pasa con las herejías es que ven una idea de la Escritura, la toman, la abrazan y la ponen como su bandera a costa de todas las demás. Sin embargo, una buena exégesis, o sea, una buena interpretación de la Escritura debe llevarnos a tomar toda la información, creer toda la información y no desechar ninguna. Ese va a ser el patrón que vamos a seguir. ¿Y qué nos enseña la Escritura? Bueno, que nuestro Dios es un Dios en el que subsisten tres personas. Vamos a leer, a alguien que tenga su confesión delante, vamos a leer el párrafo 3. La divinidad se compone de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo o Verbo y Dios el Espíritu Santo. Son uno en sustancia, poder y eternidad. Cada uno es enteramente Dios, pero a la vez Dios es uno e indivisible. El Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es engendrado al eterno del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Estas tres personas divinas, siendo un solo Dios eterno, indivisible en su naturaleza y ser, son distinguidos en las Escrituras por sus relaciones personales dentro de la divinidad y por la variedad de obras que efectúan. Su unidad triple, es decir, la Trinidad, es la base esencial de comunión con Dios y del consuelo que recibimos de nuestra confianza. En sentido general, ¿qué están enseñando los autores de la confesión? En primer lugar, nos está enseñando que la divinidad se compone de tres personas. Tres personas. Dios, la divinidad, no es una persona. Son tres personas. Ahora hay un muchacho que está saliendo en YouTube y dicen, te voy a probar que Jesús no es el Padre. Gran cosa. Jesús no es el Padre. No es el Padre. Son tres personas. Y como veremos más adelante, son tres personas distintas. Las tres son un Dios. Así que si viene alguien y te dice, te voy a probar que Jesús no es el Padre, ¿qué tú le dices? Amén. Yo también creo eso. Ellos lo que quieren, a la larga lo que quería el muchachito, era bajar a Cristo a un Dios de segundo nivel. Eso lo veremos. Parte aquí, parte en la clase acerca de la persona de Cristo. Vamos a ver algunos textos y estos sí los vamos a leer. A ver, alguien que me lea Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las peces, en toda tierra y en todo animal, que se arrastra sobre la tierra.
Y noten que ahí se utiliza primera persona del plural. Hagamos al hombre. Génesis 3:22. El hombre es como uno de nosotros, plural también. Exacto, exactamente. Génesis 11:7. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos y confundamos, plural. Eclesiastés 12:1. Arriba, ¿quién lo encontró? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digan, no temen ellos contentamiento. No me equivoqué. Ese texto habla de la Trinidad. Porque literalmente dice en hebreo, acuérdate de tus creadores. No lo dice en singular, como está en la Reina Valera, tristemente. Lo dice en plural. Isaías 54:5. A ver, déjame ver porque faltan los otros. Okay. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra se le llama. Esa palabra hacedor, tristemente la pusieron en singular, pero en el original hebreo está en plural. Hablando de Jehová en plural. Mateo 3:16 y 17. Sí. Después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Okay, la imagen no puede ser más gráfica. El Padre hablando, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. No fue una paloma, fue en forma de paloma. Y Jesús siendo bautizado. La Trinidad en un mismo evento. Pocos eventos en la historia del universo pueden ser señalados en la Escritura donde la Trinidad está siendo se está manifestando juntas. O sea, ese texto que los unitarios creen que solo es Dios el Padre, que a veces hace papel de Padre, a veces hace papel de Hijo y a veces hace papel de Espíritu Santo, o sea, el sabelianismo, se equivocan al minimizar el papel de Cristo o el del Espíritu Santo, cuando lo que yo veo aquí es que están siendo centralizados los tres en un mismo evento. Juan 14:16. Vayan buscando los otros para no... Ahora, dale. Esa palabra otro en griego alá es otro del mismo tipo. No es otro con, por ejemplo, no sé, te voy a mandar otra cosa de regalo, pero no tiene nada que ver con un ser humano. Es otro con las mismas cualidades. Ese que sería enviado por Dios o por Cristo, en este caso, tendría las mismas cualidades de Dios el Padre y Dios el Hijo. Por eso es una herejía grande decir que el Espíritu no es más que una fuerza, o una energía, o un poder. ¿Quién enseña eso? Los testigos de Jehová. Si algo está claro en la Escritura, es que el Espíritu Santo es una persona que se contrista. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Saben lo que significa contristar? Entristecer. No se entristece a la energía eléctrica. Te agarra la corriente, pero no se pone triste.
Y cuando uno ve el Espíritu Santo, siempre se presenta con las cualidades y la respuesta de una persona. En ese mismo texto dice que Él confiará, que Él hablará. Exacto. Con su propia boca. Exacto. Y los dos que usan la fórmula trinitaria, sumamente importante. Alguien que lea Mateo 28, 19 y 20 y otro que lea 2 Corintios 13 y 14. Miren, mis hermanos, se puede, yo sé que se hacen muchos intentos para no creer la verdad, pero que el texto diga que el bautismo debe ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla mucho del Hijo y del Espíritu Santo. Al ponerlo junto con el Padre, le muestra que tienen la misma autoridad. Al ponerlo juntos con el Padre, hablan de su divinidad. Habla de su personalidad. Debe ser en el nombre de ellos. De los tres. 2 Corintios 13 y 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Amén. Es la misma fórmula trinitaria. No sé si me hago entender la importancia de textos como estos. Miren lo que decía Arrio. Un Dios, el único engendrado, el único eterno, el único sin principio, el único verdadero, el único que tiene mortalidad, el único sabio, el único bueno, el único soberano. Con tal expresión, según Arrio, todas estas cualidades que se están mencionando aquí debían ser enunciadas y declaradas solo del Padre. La Escritura piensa diferente, de Arrio y de los testigos de Jehová. Miren lo que dice Juan 1:1. Mis amados hermanos, si hay un texto bien traducido en la Reina Valera, es este. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese texto declara como pocos la doctrina de la Trinidad. Habla de que el Verbo, obviamente por el contexto está hablándose de Cristo. Alguien que lea el 14, por ejemplo. El Juan 1:14. Ajá. Tengan los dedos y la Biblia rápido ahí para que hoy la clase es larga. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el ejemplo del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, que este verbo, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo. Ese verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ahí habla de que Cristo es una persona independiente del Padre, pero que al mismo tiempo Cristo es Dios. Los testigos de Jehová que niegan la Trinidad y por supuesto la divinidad de Cristo han traducido este texto sin razón alguna, era un Dios. Ellos dicen que Cristo, ya antes se negaban completamente, los que llevamos años hablando con testigos de Jehová, ven como cuando la evidencia demasiado van cambiando. Y ellos te dicen, no, espérate, sí, es un Dios. Satanás es un Dios. Cuando me dicen eso, ¿cómo tú vas a comparar a Cristo con? Pero bien, no hay razón en el texto griego para traducirlo, era un Dios. No hay ninguna razón. Ajá. Una esencia, dos personas. Exacto. No. Una persona, dos naturalezas. Sí, no, pero aquí me refiero a una esencia con Dios. Ah, con Dios, ya entiendo. Una esencia, una sustancia, que es como lo voy a decir yo más adelante. Una sustancia, tres personas.
Miren, yo sé que en la Reina Valera no lo traducen así. Yo soy, no fanático, aquí no decimos eso. Yo soy un admirador de la Reina Valera, pero a veces tienen sus fallos. ¿Alguien puede leerme cómo dice la Reina Valera Juan 1:18, por favor? A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado. Muy lindo, poético, pero no es lo que dice el texto. El texto dice, a Dios, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. El texto declara que Jesucristo es el unigénito Dios. Ese término en griego, unigénito, monogenes, que se va a usar varias veces para referirse al único Hijo de Dios en naturaleza y esencia. Nosotros solo podemos ser hijos de Dios por adopción. Los seres humanos pueden ser llamados hijos de Dios por creación. Pero hijo en naturaleza, esencia y sustancia, solo Cristo. Sí. Ese de las Américas. Ese de las Américas. Sí, ese de las Américas. Lo iba a decir ahora. Ese de las Américas. La utilidad de tener varias traducciones de la Escritura. Se ayudan entre ellas. ¿Alguien puede citar de memoria Tito 2:13? Oh, no puede ser. Está en suspenso. Si quieren ayudar a un testigo de Jehová, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, oye esto, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo no dice solo que era un Dios, es el gran Dios y Salvador Jesucristo. Perdón. Primera de Juan 5:20. Esos son textos que debieran aprenderse de memoria. No voy a lucirme aquí. Alguien que lo diciéndolo de memoria. Alguien que lo lea, por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero y su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Más claro ni el agua. Mis amados hermanos, no hay una razón textual en el griego para cambiar la traducción de ese texto. Se refiere a Cristo como el verdadero Dios y la vida eterna. No hay una razón. Ahora, aquí hemos visto hasta ahora a Pablo y a Juan diciendo que Cristo es Dios. Pero si encontramos un texto donde veamos al Padre diciéndole al Hijo que es Dios, ya ahí sí, apaga y vete. Hebreos 1:5-9. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré al Padre y él me será mi hijo. 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas el Hijo dice, Más del Hijo dice. mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro del reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te envió Dios, el Dios tuyo, como oleo de alegría más que a tus compañeros. Y ahí vemos a Dios el Padre, hablando del Dios el Hijo, diciendo, tu trono, oh Dios. No. Sí, allá voy. Los testigos de Jehová traducen el texto. Y mis amados hermanos, no hay una razón en el texto griego para traducirlo diferente de lo que está en la Reina Valera. No lo hay.
Pero ellos obviamente no lo van a poner. El texto es demasiado claro. Habla del Padre diciéndole al Hijo, tu trono, oh Dios. ¿Saben cómo lo traducen? Peor. Dios es tu trono. Ven acá. ¿Qué es más importante? ¿El trono o el que se siente en el trono? ¿Cómo el Padre va a ser el trono del Hijo? Lo complica más, porque huyéndole a lo que enseña la Biblia, huyéndole a eso, se meten en más complicaciones teológicas. El trono es un asiento importante por la persona que se sienta encima. El trono es una silla. La persona que se sienta, el rey, se sienta. El trono tiene importancia. Y puedo presentar otros más. Romanos 9:5, hay muchos. Una vez estábamos, el gallego y yo, allá cuando estábamos en Cuba, fuimos a casa de alguien que era un cliente de él. Yo trabajaba para el gallego y entonces tenía un cartel grande que decía Romanos 10, cuando dice, todo el que confesare el nombre del Señor será salvo. Ellos tenían puesto, y todo el que confesare el nombre de Jehová será salvo. Ellos en su traducción, toda la palabra que aparecía, la mayoría de donde aparece la palabra Señor, ellos le pusieron Jehová. Fallo, porque no siempre se habla de, como en ese texto, que se está hablando de Cristo. Y ellos tenían puesto, todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Yo dije, ese texto está mal traducido. Y nos fuimos, yo quería ya entrar en el debate. Mis amados hermanos, ese texto prueba como pocos la divinidad de Cristo. Porque cuando uno ve Romanos capítulo 10, se está hablando de Cristo. Y toma Isaías, el texto de Isaías, donde dice que el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y se lo expresa, lo menciona para hablar de Cristo. Hay muchos textos. Así que Dios es trino. No solo la confesión nos enseña que Dios es trino, sino que la divinidad comparte una sustancia, una misma sustancia. Dice la confesión, son uno, déjame ver si lo puse acá, son uno en sustancia, poder y eternidad. Cada uno enteramente Dios, pero a la vez es un Dios indivisible. Estas tres personas divinas, siendo un solo y eterno, indivisible en su ser y naturaleza y ser, son distinguidos en las Escrituras por sus relaciones personales dentro de la divinidad. Las tres personas de la Trinidad comparten una misma sustancia divina, pero a la vez son tres personas distintas. ¿Entendieron? Explíquenmelo entonces. Porque eso está por encima de la razón humana. Son un Dios que comparte una sustancia donde hay tres personas diferentes. Por eso, mi amado hermano, nosotros no creemos en tres dioses. Tampoco creemos en un Dios de tres cabezas. Creemos en un Dios en el que subsisten tres personas. Eso es lo que enseña la Biblia. Comparten una sustancia de tal manera que Jesús puede decir, yo y el Padre, uno somos. Dado que comparten una sustancia, cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso lo puede decir Jesús. Esto se opone, repito, al triteísmo. No son tres dioses, ni a un Dios de tres cabezas. El concepto claro y diáfano de la Escritura es un solo Dios en el que subsisten tres personas.
¿Puede ser eso creído lógicamente? No en la humana, sí en la divina. Sí. Dale. Lo que escribe San Walton en la explicación de la confesión Ok, perfecto. acerca de lo que hacen los credos y cuál es el propósito de los credos, a diferencia del propósito de los creyentes que han tratado de explicar. Los credos no explican, sino que solamente refrendan, cercan o simplemente Declara. palabras, lo que dice la Biblia. Los credos de la iglesia acercan el misterio, no lo explican. La incomprensibilidad de Dios significa que las doctrinas de la fe envuelven misterios santos que trascienden la razón humana y contradicen la sabiduría carnal. Tales misterios deben ser aceptados con humildad y reverencia mediante un intelecto apartado de la noción arrogante y necia del racionalismo, de que debe o puede comprenderse el sacrificio. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Ver la información y creerla. A lo mejor en el cielo, con una mente renovada, entenderemos un poquito más. Pero siempre habrá una distancia entre el creador y la criatura. Ahora, ya vimos que la divinidad la componen tres personas. La divinidad la componen tres personas distintas. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Son tres personas completamente distintas. Y ya lo vimos en el caso del bautismo de Jesús, cuando está siendo Jesús bautizado, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo. Y obviamente en el texto griego, como en español, está hablando de otro, este. O sea, no está hablando de sí mismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso definimos o declaramos que la doctrina de la Trinidad es un Dios en el que subsisten tres personas distintas. Dice Calvino, por esa persona, déjame ver si lo puse para que, a ver, estos son textos que muestran que son tres personas distintas. A ver, no, todavía este no. Dice Calvino, por persona quiero decir una subsistencia en la divina esencia. La cita está por ahí arriba, obviamente de Calvino, pero creo que es pertinente que nos quedemos con la boca abierta. Por persona quiero decir una subsistencia en la divina esencia, una subsistencia que en tanto que se relaciona con las otras, se distingue de ellas a causa de las propiedades incomunicables. Wow. No lo pudo haber dicho mejor ninguno de los que nos paramos aquí. Esto se opone al sabelianismo o al modalismo. También es conocido en la historia como monarquianismo modalista. ¿Y por qué tantos nombres? Porque a lo largo de la historia de la iglesia han habido proponentes que vuelven a levantar la herejía y se le ha conocido en ese periodo de la historia con ese tema. En una ocasión, estaba en el otro trabajo que yo tenía, y viene una compañera de trabajo y me dice, oye, enseñaron una cosa en la iglesia sumamente impresionante. Yo nunca había entendido la Trinidad. Mira que yo le daba cabeza. Y por primera vez lo entiendo. Y yo digo, oh, magnífico. Explícame la explicación. Quiero a lo mejor llego yo a entenderlo. Explícame. Y me hace toda una historia. Yo le dije, ¿sabes cómo se llama eso? Eso se llama sabelianismo. Y es una herejía. No es la Trinidad, no te enseñaron. Mis amados hermanos, si es difícil hallar en la iglesia, dentro de la iglesia, el arrianismo, el sabelianismo, es común encontrarlo.
¿Recuerdan ustedes las dos frases que usamos al inicio de cuando empezamos a enseñar acerca de la escritura? Que una frase era una herejía y otra era lo que enseña la Biblia. Que la diferencia era que una palabra, ¿recuerdan? Y yo les dije, emitan juicio sobre ello. La herejía, que es simplemente una palabra de diferencia con respecto al concepto bíblico de la Trinidad, esgrima, o el error, no, la herejía, que es que Dios, o la divinidad, es un Dios que se manifiesta en tres personas. He oído a tantos pastores, no te estoy hablando de miembros de la iglesia, no te estoy hablando de diáconos, estoy hablando de pastores diciendo una frase herética, que Dios se manifiesta en tres personas. Lo que está detrás es que en realidad hay una sola persona en la divinidad. No diga, aquí tristemente lo he oído en par de ocasiones, yo sé porque a veces nos faltan palabras, entiendo. Pero por favor, los que se paran aquí, no diga que la divinidad la compone una persona. ¿Cuántas personas componen la divinidad? 3 personas. ¿Que comparten una misma sustancia? Sí. ¿Que son un mismo Dios? También. Pero son 3 personas. No es una persona, son 3 personas distintas. Dentro del cristianismo puede ser encontrado con bastante frecuencia, por ignorancia, por mala explicación, el sabelianismo, lo cual es una herejía. De ahí el ejemplo que con mucha frecuencia ponen el agua en los 3. Exacto. Si ustedes se dieron cuenta de mi clase, no puse ningún ejemplo de los que se ponen. ¿Saben por qué? Ninguno encaja. Ninguno. El trébol tiene un problema. No hay 3 personas ahí, no hay tres separados. El del agua no pueden aparecer juntos, que yo sepa, en los mismos 3 estados al mismo tiempo. O unos hablan de, los hace tan unos que no los pone como 3 personas, o el otro elemento los separa tanto que no los pone en la misma sustancia. No hay un ejemplo. Y esa es la lucha que tuve para enseñarle a mis hijas la Trinidad. Y ellas no podían entender, y de hecho no podían. Y no les enseñé ninguno de los ejemplos que se enseñan, porque ninguno encaja con la realidad, ni remotamente. Entonces tenga cuidado cuando usted pone esos ejemplos, aún para enseñarle a los hijos. Es mejor ir por parte y que no entiendan, y que por lo menos entiendan que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo que comparten una sustancia y son diferentes. No entiendo, papi. Estamos en el mismo equipo, sí. ¿Podría 3 personas clonadas ser un ejemplo? No comparten una misma sustancia. Ya cuando son 3 personas clonadas, ya están con sustancias diferentes. No lo hay. Mis amados hermanos, no lo hay. Entonces, cuando uno le enseña esto a los muchachos, hay que ser paciente, hay que ir enseñándoselo por parte, y en la medida en que van creciendo, y sobre todo en la medida en que se van convirtiendo, podrán comprender a cabalidad lo que enseña la Escritura. Ahora sí, dice Boswell en su teología sistemática, si no la tiene, téngala. Dice, el modalismo aparece en los lugares menos esperados en la historia eclesiástica. En una conversación casual en el tren hace algunos años, un evangelista muy conocido, muy popular en círculos fundamentalistas, me dijo con entusiasmo que él tenía una nueva idea, que solucionaría los problemas en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Expuso el caso del sabelianismo con claridad e ingenuidad. Pensó que su idea era muy original. Pero doctor fulano, le dije, usted es un sabeliano. ¿Un qué? Me dijo. Mis amados hermanos, de ahí la importancia de entender la Biblia, de entender la historia del cristianismo y de entender teología sistemática.
Cuando usted puede diferenciar un sabeliano, usted oye una idea. Todos los creyentes tenemos lo que John MacArthur llama olfato teológico. Pero si tú no llegas a diferenciar de dónde viene eso, ese es, por lo menos es un mecanismo que yo tengo que me ayuda a separar el error y en ocasiones la herejía de lo que es la teología correcta. Yo no estoy hablando de complicar la teología, no hay necesidad de complicarla, no hay necesidad de ser especulativo a la hora de enseñar y aprender teología sistemática. Pero se puede ser sensiblemente evangélico y profundamente bíblico aprendiendo y estudiando teología sistemática. Bien, mis amados hermanos, hay mucho que decir y difícil de explicar, como dice Pedro, pero le voy a dar un tiempecito para preguntas, si alguien tiene alguna pregunta. Sí. El Hijo del Dios viviente. Esa es una frase muy útil, no solo para hablar de la divinidad de Cristo, porque, mis amados, Él es el Hijo de Dios. Y la esencia misma de ahí habla de la divinidad. La esencia misma de esa expresión, Hijo de Dios. Yo me casé con mi esposa y tuvimos descendencia. Y yo no estaba nervioso, no solo por los ultrasonidos que se hacen ahora. Yo no estaba nervioso porque mi hija en el día del parto iba a sacar un gatico o un perrito. Yo sabía que iba a salir alguien que compartía mi naturaleza. La expresión hijo unigénito habla de que Cristo comparte una naturaleza divina con el Padre. Sí. Eso fue lo que entendieron los judíos Exactamente. cuando Jesús, ellos acusaban a Jesús que siendo hombre se hacía Dios. Jesús dice, ¿por cuál de los pecados? Porque dije, hijo de Dios soy. O sea, los judíos entendían que él al decir que era hijo de Dios y al hacerse hijo de Dios, al hacerse hijo, él se estaba haciendo igual al Padre. Él dice, exacto, gracias. ¿Por qué pecado me acusáis? No por ningún pecado, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Eso fue exactamente lo que entendieron los judíos cuando Jesús dice que Él era el Hijo de Dios. Cuando traen a aquel paralítico y Él le dice, tus pecados te son perdonados. Los judíos, con una ortodoxia teológica muy clara, entendieron a Jesús. ¿Y qué dijeron? Nadie puede perdonar pecados sino Dios. ¿Y qué les dice Jesús? Oh, no, hombre, tienes razón. Perdón, culpa mía. No, Él no dice eso. ¿Qué le dice Jesús? Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Te digo a ti, toma tu lecho y anda y perdonó su pecado y todo lo que quiera. Cuando uno ve sin objetivamente la Escritura, es obvio que enseña que la divinidad de Cristo. Todo lo que hacen los demás o los testigos de Jehová y demás es tratar de racionalizar una doctrina que está por encima de la razón. Lo que decía el hermano Hugo con la cita que leyó. Sí, dime. Cuando el gallego llegó a nuestra iglesia, muy joven en la fe, o sea, porque ellos, los testigos de Jehová tienen la habilidad de llegar cuando menos deberían llegar. Empezaron unos amigos testigos de Jehová de gallego a molestarle. ¿Tú te acuerdas de eso? Y yo no le dije
apártate de Satanás. No, no. Yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Dile a tus amigos que vayan a visitarte a tal hora y yo voy a ir contigo y vamos a hablar con él. Y él me vio debatiendo con ellos. Y eso lo curó para siempre. Yo no te estoy diciendo que hagas eso. Yo lo que te estoy diciendo es que un creyente que es llamado a predicarle el evangelio a la gente buena que está dispuesta a oír la Biblia. ¿Dice eso? ¿Dice eso? ¿Qué dice? ¿A quién debemos predicarle? A toda criatura. ¿Los testigos de Jehová son una criatura? Sí, son una criatura. ¿A ellos debe predicarse el evangelio? Sí. ¿Cuál es el problema fundamental del testigo de Jehová? No han entendido ni creído el evangelio. Y si hay algún testigo de Jehová entre nosotros, perdóname, tú deberías creer el evangelio. Entonces, dado que es una criatura y que debo predicarle el evangelio, bueno, yo debo estar preparado en estas cosas. Obviamente mi punto focal, y esto es parte esencial, porque Cristo no puede salvar a menos que sea Dios. Cristo no puede salvar a menos que sea Dios y hombre al mismo tiempo. Entonces esto es una doctrina esencial a la salvación. Pero tenemos que aprender estos textos, tenemos que tenerlos a la mano, tenemos que conocerlos bien y tenemos que memorizárnoslos. Sí. En la Biblia de los testigos de Jehová hay varios versículos que no han podido cambiar todavía. Porque yo compartí con uno de ellos, Éxodo 3, Ajá. donde Dios se presenta ante Moisés. Que dice primero el ángel de Jehová, después dice Dios. Y yo se lo leí de su Biblia y se quedaron con. No podían. Es que si no, es que sería demasiado. Pero déjenme anunciarles algo. Ellos están haciendo ya la sacaron en inglés. Ellos hicieron una nueva revisión de su versión Nuevo Mundo, creo que se llama. Y no sé si ya la sacaron o están a punto de sacarlas en español. Ellos están arreglando muchas de las cosas que dejaron, muchos cabos sueltos que dejaron. Lo que estoy diciendo no es que va a ser una mejor versión. Lo que estoy diciendo es que va a ser una versión más plegada al concepto que ellos tienen de la divinidad. Pero lo digo para que esos textos que ellos tienen así, que todavía yo tengo una versión Nuevo Mundo, la tengo escondida, solo yo sé dónde está. No quiero que mi hija por curiosidad diga, dame. Yo la tengo escondida. Pero uno cuando quiere conversar con ellos, uno usa, y gracias por el comentario, uno debe entender lo que ellos tienen en su versión de la Biblia o en su traducción de la Biblia. Y entonces están haciendo cambios, están haciendo una nueva edición, una nueva revisión para tener todo bajo control. Porque no es fácil, una secta. Una última cosa. Ok, vamos a tener un momento de oración. Ya yo terminé el capítulo 2. La semana que viene, con otro maestro, tendremos el capítulo 3. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿De qué trata? Nadie lo busque. ¿De qué trata? El decreto. Desde que las manos de ustedes están rápidas. Vamos a tener un momento de oración. Señor y Dios, cuando nosotros consideramos temas como este, oh Señor, nuestro corazón se ensancha de admiración y de sobrecogimiento, entendiendo que estamos adorando a un Dios grande y sublime. Te damos gracias por el entendimiento que tú nos has dado a través de la Escritura. Ayúdanos, oh Señor, a profundizar cada vez más en ella, a aprender cada vez más de ella, a vivir cada vez más a la luz de ella y a proclamarla y enseñarla también. Te pedimos, oh Señor, que con este sentido de admiración nos quedemos para que en el tiempo de adoración podamos elevar una adoración a ti que sea verdaderamente en espíritu y en verdad. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.